Hola, ¿cómo estás? Ahora sí, bienvenidos nuevamente. Iniciamos una nueva transmisión. Mil disculpas por el audio en la anterior transmisión. Vamos a iniciar nuestra tertulia sobre la influencia de la inteligencia artificial en la escuela. Es un gusto, les saluda Eduardo Flores. Es un gusto estar con ustedes nuevamente, mis queridos amigos de México, en todos los estados federados de ese gran país de más de 120 millones de habitantes. Mi México lindo, mi México hermoso. Bienvenidos a esta transmisión de Tareas Escolares, tu fanpage, Tareas Escolares y el grupo Tareas Escolares del mismo nombre, puesto a su servicio para todos los que quieran publicar las clases que dan, sus canales, sus negocios relacionados con la educación virtual. En estos momentos saben que estamos en un contexto de pandemia y la escuela enfrenta durante todo este año y en los siguientes años venideros la situación de dar las clases virtuales y además utilizar las herramientas del Internet. Todo software tecnológico es bienvenido y ya está aquí, está instalado en la mente de cada uno de nuestros estudiantes de la escuela y también de las universidades. También usan la tecnología virtual a través de las plataformas educativas y del Internet los estudiantes de pregrado y los estudiantes del posgrado. Entonces, eso es una realidad que estamos viviendo hoy en día. Nuestro tema del día de hoy es la influencia de la inteligencia artificial en la escuela. Quiero explicar un poco el contexto del título. Cuando hablo de escuela, estoy hablando de los estudiantes, definitivamente. No hay escuela sin estudiantes. Son la base y la razón fundamental del quehacer de la escuela, de la comunidad de docentes y los líderes de la escuela, los que administran la escuela y los dueños de la escuela. Ustedes saben que en esta realidad latinoamericana existe la escuela pública o la escuela estatal y la escuela privada del ámbito religioso y del ámbito secular, ¿no? Entonces, en nuestra realidad latinoamericana subsisten pues diferentes tipos de propuestas educativas aún dentro del mismo grupo y categoría de la escuela básica regular, que estamos hablando de los infantes, los niños y los adolescentes. Y ni qué decir de las universidades. Pues bien, somos una sociedad diversa, también una sociedad con grandes brechas educativas y, dicho sea de paso, las brechas digitales o tecnológicas. Y esas brechas tienen un impacto negativo o en los grupos menos favorecidos. Y de lo que se trata es que a través de la tecnología que se difunde y se usa a través de la interacción virtual en el Internet, esté al alcance de todos, tenga un uso democrático y sea una herramienta más para favorecer el desarrollo de capacidades y competencias en los estudiantes, que ellos puedan tener un aprendizaje que favorezca su crecimiento personal, su crecimiento integral, su desarrollo cognitivo y emocional, y eso le ofrezca mejores posibilidades para tener la llave de la educación a fin de continuar estudios superiores y tener un buen futuro, a poder acceder a los trabajos mejor remunerados. Ustedes saben que en América Latina existe la diferencia social y económica. Hay que aceptar que somos países todavía emergentes, unos más que otros, pero hay un gran impacto por el tema de la pandemia, la pobreza, las desigualdades sociales y sobre todo la corrupción. Eso hace que exista poco desarrollo en muchos espacios de la sociedad. La educación no está exenta de eso. Sufre el problema de la corrupción, la falta de atención, la falta de capacitación también. Y eso es lo que tenemos que ir acortando. El Internet nos ofrece
grandes posibilidades de poder acortar esas brechas de distancias geográficas, de distancias culturales, de también diferencias económicas, y favorece el trato horizontal entre las personas, claro, siempre y cuando las personas tengan acceso a la tecnología, acceso a las plataformas educativas y acceso al conocimiento para utilizar estos medios virtuales y así poder tener una experiencia significativa, un aprendizaje significativo con el uso de estas herramientas de las clases virtuales y la situación de aprender desde casa. La tecnología de la información y de las comunicaciones, las TICs, están hace tiempo instaladas como concepto, pero ahora como práctica se ha acelerado su paso y han llegado para quedarse. Esta es la nueva normalidad. Bien, entonces el día de hoy, bienvenidos amigos, ¿cómo están? Ahí estoy mandando mi saludo de bienvenida. El día de hoy vamos a desarrollar este pequeño tema introductorio a nuestras charlas de todos los sábados, porque voy a desarrollar estas reuniones de manera recurrente, ¿sí? Nuestro título de hoy es Influencia de la inteligencia artificial en la escuela, ¿sí? Ese es nuestro tema y les voy a compartir la presentación. Les recuerdo a mis amigos de México, a mis amigos de Colombia, de Argentina, maestras, maestros, estudiantes, a los amigos de Chile y a los amigos de Perú que pueden escribirnos sus comentarios a través del Facebook en esta transmisión en directo. Tengan ustedes muy buenas noches. Hoy día es el sábado 26 de septiembre. Aquí por estos lados son las 10:11. También creo que es la misma hora en México. En Chile sí ya están pasando la medianoche, pero el sábado es un día de tranquilidad. No hay el apuro de ir a trabajar mañana. Comprendo que la mayoría descansamos el día domingo, salvo algunas excepciones que por la situación que estamos pasando tienen que ir a trabajar porque viven el día a día, producto tal vez de esta situación que estamos pasando. Pero esta pandemia también nos trae muchas lecciones y aprendizajes que tenemos que tomarlas en nuestro favor. Muy bien, sin más que decir de este contexto de la reunión, de esta tertulia sobre inteligencia artificial y su influencia en la escuela, vamos a empezar con nuestra presentación. Les voy a compartir la pantalla. Muy bien, y creo que ahí ya estamos con nuestra presentación. A ver, escríbanme ustedes, díganme si ya están viendo la pantalla. Vamos a comprobar por aquí con el celular si es que la transmisión, si está bien el audio, el sonido y además si se está compartiendo la pantalla perfectamente. A ver, vamos a ver. Estamos transmitiendo en vivo a través de nuestra página de tareas escolares. Muy bien. Ok, muy bien. Estamos ahí. También lo está viendo. ¿Cómo estás, Carmen Flores? Buenas noches. Vamos a empezar a compartir. Sí, ya estoy compartiendo pantalla. Perfecto. Bien. Vamos a empezar entonces con esta presentación, esta tertulia hecha para ustedes. Les prometo que trataremos en la siguiente reunión, en el mes de octubre, de que ustedes puedan intervenir no solamente escribiendo a través del chat, sino también que se puedan conectar para escuchar la voz también, poder compartir el audio. Por favor, dime, Carmen Flores, dime si se estás escuchando el audio de la presentación. Ya sé que estás viendo la imagen de la presentación. Además, se están escribiendo los subtítulos en la pantalla, pero quiero que me confirmes, por favor, Carmen Flores,
Si estás escuchando el audio, te voy a agradecer bastante, por favor. Confirma para poder avanzar entonces con nuestro tema de la influencia de la inteligencia artificial en la escuela. Carmen, por favor, también lo está viendo. Perfecto. Quiero, Carmen, que me confirme si está bien el audio, si está escuchando perfectamente, si se está grabando. Te voy a agradecer muchísimo si puedes compartir esa información. Muy bien, vamos a ir compartiendo la información. Y ahí tienen nuestro título, la influencia de la inteligencia artificial en la escuela. Muy bien, estoy compartiendo con otros grupos la transmisión en vivo para que nos puedan acompañar. Hay una diferencia de 10 segundos entre lo que voy diciendo aquí en el streaming. Llega 10 segundos después al Facebook, pero todo bien. Muy bien, entonces ahora sí, creo que me está confirmando que todo bien con el audio. ¿Listos? Ya estamos para comenzar entonces. Ustedes están viendo nuestra primera pantalla del título de nuestra tertulia sobre la influencia de la inteligencia artificial en la escuela. Quiero hacer un saludo especial para mis amigos de la ciudad satélite del distrito de Ventanilla, aquí en la región Callao. Saludarles con un efusivo abrazo, con los sentimientos al tope por el 60 aniversario de creación del distrito, ese distrito pujante con 350.000 habitantes, ya se va por los 400.000 habitantes, una ciudad nueva que con mucho esfuerzo está surgiendo. Desde aquí un abrazo para ustedes, mis hermanos y amigos. Para ustedes también va dedicada esta primera reunión. Bien, vamos a ver. Quizás a algunos de ustedes les pueda sonar un poco extraño, como les hace un poco de ruido, por decir, cómo es que la inteligencia artificial tiene relación con la escuela, con los estudiantes de la escuela. ¿Cómo es que la inteligencia artificial además puede influir en su comportamiento, en sus aprendizajes, en sus capacidades y desempeños esperados? ¿Cómo puede influir en las competencias que el infante, el niño y el adolescente puede lograr en la escuela? ¿De qué manera la inteligencia artificial tiene influencia? Si es una influencia positiva o negativa, o si es que acaso no ayuda o si ayuda. Entonces eso es lo que vamos a ver en este momento. Vamos a reflexionar y a pensar. Bien, vamos a hablar de la realidad. Si hablamos de todas las personas que han nacido después del año 2000, lo tenemos claro en que todos son nativos digitales. Es decir, cuando ellos nacieron en este contexto
tecnológico y con el uso de los celulares, las computadoras, las laptops y otros aparatos tecnológicos que sirven para entretenerse, para informarse, para tener diversión y para aprender. En realidad, los aparatos son un medio a través del cual llega una tecnología y esa tecnología está almacenada en grandes procesadores o robots o cerebros no humanos, cerebros que no son seres vivos, ¿sí? Que son creados a partir de cierta combinación de información a una velocidad superior a lo que puede hacer una persona o un conjunto de personas. Son alimentados por datos, por estadísticas, por informaciones, por imágenes, y eso a través de un sistema binario, la interpretación de píxeles, etc. No voy a entrar a detalles específicos tecnológicos porque esta reunión es desde el punto de vista de los usuarios. Entonces voy a hablar en términos simples y en términos prácticos, y para que podamos identificar cómo es que la inteligencia artificial está presente en la escuela presencial y está presente en la escuela virtual, sobre todo en la escuela, en estos nativos digitales. Ustedes verán en la primera imagen que está al lado izquierdo de su pantalla, vamos a decir esta de aquí, ¿sí? Una imagen sobre un niño, ¿no? Una foto, un niño que está con una tablet o un iPad que tiene un sistema touch, táctil, ¿sí? Y al costado tiene un robot, un carrito que ha armado con piezas de Lego. Ustedes conocen que la robótica o los juegos de Lego, ¿sí? Que es la marca más conocida, existen otras también que se venden en China y usted le puede adquirir por cualquier parte del mundo a través de AliExpress, por ejemplo. Estos robots funcionan con Bluetooth o con cable directo hacia la laptop o computadora. Y entonces en una plataforma tú puedes, o el niño en este caso, programa una serie de patrones, una serie de secuencias en una plataforma totalmente intuitiva. Y este sistema de aparentemente juegos ayuda a desarrollar su pensamiento lógico, su pensamiento predictivo y además también a programar una serie de capacidades no humanas que este aparato alimentado por electricidad y conectado con un software tecnológico, una aplicación en una plataforma puede realizar. Lo más simple es moverse adelante, atrás, arriba, abajo, tener un brazo, cargar peso, pero hay otros elementos de la robótica que, por ejemplo, pueden armar un cubo mágico. Esas son aplicaciones o comandos específicos, limitados, pero que tienen que ver con la programación de ciertos algoritmos, ¿sí? Programación de algoritmos a través de un sistema binario y se desarrollan patrones. El estudiante, niño o adolescente interactúa con este sistema y se familiariza con una serie de lenguajes, en este caso, repito, que están hechos de manera simple para que él lo pueda entender. Entonces, aquí el estudiante ya va familiarizándose y desarrollando estas nuevas capacidades tecnológicas. En la escuela hablamos de las TICs, tecnologías de la información y de las comunicaciones. Y dentro de la escuela se han implementado los laboratorios de cómputo en las escuelas del Estado, también en las escuelas privadas y también los laboratorios de robótica, un aula especial donde se desarrollan estos conocimientos, estas capacidades y competencias tecnológicas. Entonces, estas herramientas tecnológicas que luego se conectan vía APIs con plataformas de inteligencia artificial en empresas grandes como Google, como Microsoft, utilizan inteligencia artificial. Y hay 4 tipos de inteligencia artificial que ahora vamos a ver. ¿Sí? Y este término de inteligencia artificial
se comenzó a construir a partir del siglo XX, del siglo pasado, desde el año 1957. No voy a hablar sobre detalles de quiénes fueron los primeros que mencionaron este término, pero existen muchos enfoques y conceptos acerca de qué es inteligencia artificial, porque resulta que hay varios tipos de inteligencia artificial y aplicaciones, ¿no?, que utilizan inteligencia artificial. En la escuela también se utiliza. Y por otro lado, he puesto un versus aquí, está esta otra imagen de la escuela tradicional. Pongo estas dos imágenes porque son dos realidades que coexisten, que conviven en nuestra sociedad, en nuestros países, donde hay tanta diferencia social, educativa, económica, producto de el bajo desarrollo, la baja productividad, producto de la ineficaz administración de gobierno de los que han conducido nuestros países, y también de una alta tasa de corrupción que impide que exista una homogeneidad, por lo menos relativa, en la educación pública y privada. Y eso marca, pues, las diferencias sociales y las diferencias en cuanto a derecho y acceso a educación y calidad de vida y bienestar, y también de éxito en la vida. Esa realidad no voy a profundizar mucho porque todos conocemos esa situación y usted también lo sabe. Entonces voy a enfocarme más a los aspectos positivos de la inteligencia artificial en la escuela, porque la herramienta es útil. La herramienta es solamente eso, es una herramienta. El asunto es las personas, eso ya lo sabemos. Pero vamos a ver, vamos a avanzar. ¿Qué es la inteligencia artificial? Vamos a empezar por ahí a definir. Existen muchos enfoques y definiciones, pero todas coinciden en algo. La inteligencia artificial es una rama de las ciencias de la computación. Es una rama de las ciencias de la computación. En los países del primer mundo, realmente la computación y la ingeniería de la computación es una ciencia, y una ciencia avanzada que tiene aplicaciones en varios campos del comercio y de la producción. También tiene aplicaciones en el campo de la educación. De ahí viene nuestro título, la influencia de la inteligencia artificial en la escuela. Entonces, la inteligencia artificial, que es una rama de la ciencia de la computación, está dedicada al desarrollo de agentes racionales no vivos. Primera característica de la inteligencia artificial. Se trata de agentes racionales no vivos. Cuando hablamos de racionales, estamos diciendo de agentes no vivos, máquinas que imitan las facultades y las capacidades de la inteligencia humana. Y no solamente imitan, sino que aprenden de ella y además la superan, porque tienen dos capacidades distintas que no tiene la inteligencia humana, que es la conectividad, ¿sí?, la interactividad en simultáneo, hasta 3, y que pueden hacer un upgrade en pocos segundos y actualizar toda su data, su información y sus nuevas aplicaciones, cosa que para nosotros, los seres humanos, es un poco difícil o a veces imposible. Una máquina lo hace en poco tiempo y con mayor seguridad y eficacia, ¿sí? Otra segunda definición. ¿Qué es la inteligencia artificial? Es un programa de computación diseñado para realizar determinadas operaciones que se consideran propias de la inteligencia humana, como el autoaprendizaje. Es muy importante este término de el autoaprendizaje, porque resulta que se están creando seres no vivos, racionales, que llegan a tener la capacidad del autoaprendizaje. Y ahí se está delineando el límite, ciertos parámetros para parar hasta ahí el tema de la inteligencia artificial. Pero eso es una realidad. Pueden autoaprender.
¿Cuáles son los tipos de inteligencia artificial? Voy a mencionar. Primero, las máquinas reactivas. ¿Recuerdan ustedes cuando en el siglo XX una computadora, una supercomputadora de IBM, el DIT, logró vencer a los campeones de ajedrez, Karpov, Kasparov? Entonces, se le puso a través de programas de computación, de la ingeniería de la computación, toda la información acerca de las estrategias, partidas, datos, para jugar una partida de ajedrez con éxito. Al principio esta máquina empataba, pero luego logró ganar varias partidas y ganó el campeonato la máquina frente a las personas, los seres humanos, los campeones mundiales de ajedrez. Estas son las máquinas reactivas. Frente a un estímulo dan una respuesta. Tienen patrones ya predeterminados y tienen una información predeterminada, y a través de esa información generan opciones de movimiento, 1, 2, 3, 1 millón, que a veces jugadas que ni la mente humana ha logrado pensar o conocer. Esas son las máquinas reactivas. Es un tipo de inteligencia artificial. Las máquinas de memoria limitada, ¿no? Que son aquellas máquinas que pueden activar información, ¿sí?, en periodos determinados de tiempo, sobre todo en el pasado. Tienen una memoria limitada, pero juegan con esos parámetros y pueden hacer combinaciones y una serie de procesos combinatorios a través de los algoritmos. Después están las máquinas o el tipo de inteligencia artificial que desarrolla la teoría de la mente. ¿Qué quiere decir eso? Procesos cognitivos de identificar patrones de predictibilidad, poder adelantarse a cosas que pueden pasar de acuerdo a los elementos y algoritmos que poseen ese tipo de máquinas de inteligencia artificial. Pueden ser predictivas, son predictivas, y se utilizan también, por ejemplo, en las plataformas de autoaprendizaje, en las plataformas también de aprendizaje autónomo aplicadas a la educación. Por ejemplo, hay plataformas como Master TIC, hay plataformas como Khan Academy o Academy, que pueden establecer patrones del nivel de aprendizaje de un estudiante y pueden determinar qué tipos de ejercicios matemáticos o de otras áreas son los que están en el nivel del estudiante. Pueden establecer retos, pueden asignar estímulos de premios, insignias, diplomas, pueden generar también felicitaciones, pueden generar actividades en grupo o actividades individuales según el avance de cada estudiante. Eso es posible a través de las plataformas educativas. Otro ejemplo de inteligencia artificial relacionada con la escuela y los aprendizajes de los estudiantes es el mismo buscador de Google Chrome, es la plataforma de Google Classroom, es también, por ejemplo, el autollenado completado en los correos, en las cuentas de Gmail, y también podemos encontrar ese tipo de características para el uso de las videoconferencias y de otras aplicaciones que tiene Microsoft, por ejemplo, para que los estudiantes puedan construir sus propios juegos. Por ejemplo, está Arcade, Makecode, y en ese tipo de plataformas que utilizan también inteligencia artificial, hay una serie de algoritmos ya establecidos y alternativas básicas y avanzadas para que los estudiantes puedan crear sus propios circuitos, ¿no?, de juegos. Y ahí están desarrollando también capacidades lógicas, capacidades de pensamiento divergente, capacidades de pensamiento predictivo, de acuerdo a las opciones que le da la plataforma. Y la plataforma interactúa con la persona, con el ser humano. Ahí también se utiliza inteligencia artificial.
Y el cuarto tipo de inteligencia artificial es el de la autoconciencia. Aquellas máquinas que no solamente hacen lo que ya está programado en sus algoritmos, sino que además pueden elaborar otras opciones que no han sido consideradas dentro de su programación hecha por los humanos, por los ingenieros. Entonces, estas máquinas son capaces de aprender o copiar mirando. Mirando es una capacidad humana, pero la inteligencia artificial, repito, imita estas capacidades sensitivas, también sensoriales, y también imita los procesos cognitivos de ensayo, error y los procesos cognitivos de aprendizaje y validación de los aprendizajes, así como validación de la información. El tipo de inteligencia artificial puede aprender y puede crear nuevo conocimiento. Y eso es, digamos, algo que se está desarrollando aún todavía, pero existe. Y también esto se va a aplicar en los procesos de aprendizaje autónomo y los procesos de autoaprendizaje y aplicado para la escuela. ¿Correcto? Pensemos en una escuela donde más adelante ciertas funciones que se realizan como el control de asistencia, el control de exámenes, los promedios, las evaluaciones, se hagan con inteligencia artificial. Aún ya existen programas para hacer eso, pero yo creo que se va a hacer de manera más sofisticada y más compleja. Y varios elementos o actores o protagonistas que trabajan en una escuela presencial van a ser reemplazados definitivamente por este tipo de aplicaciones. O los tutores robots que ya existen en el Japón, por ejemplo. Ahora, podemos decir que esto está muy lejos para nosotros en nuestra realidad latinoamericana, por eso no voy a profundizar más en el tema de los robots, sino me voy a circunscribir más al tema de las plataformas educativas, las plataformas de Google for Education y otras plataformas similares que tienen que ver con el aprendizaje autónomo de los estudiantes en esta nueva realidad de la escuela virtual. ¿Cuáles son los medios que utiliza la inteligencia artificial, que utilizan las empresas de inteligencia artificial para conectarse con sus usuarios? Pues ya esos medios los conocemos. Estas unidades móviles, el celular, también una tablet, una laptop, utilizan aparatos como para auditivos también. Se utilizan lentes de tercera dimensión. Se utiliza también herramientas para hacer realidad aumentada y para que el estudiante pueda hacer laboratorios virtuales. Entonces, la influencia de la inteligencia artificial está en todos esos medios, ¿correcto? Y fuera de la escuela hay otras plataformas, que son las plataformas de los juegos online o juegos en línea o juegos virtuales o comunidad de jugadores, donde también ahí se utiliza inteligencia artificial. Entonces, esas herramientas y esa realidad ha traspasado, ha roto las barreras físicas de lo que es una escuela tradicional, la pared, la carpeta, la pizarra, el timbre, los límites de un espacio y ofrece simultaneidad. Ofrece una relación horizontal, ofrece una relación inmediata, ofrece un estímulo-respuesta inmediato también, una sensación de satisfacción y placer en los niños, en los infantes, en los adolescentes. Es por eso que se pegan tanto a los juegos. Entonces, a través de los medios como el teléfono, la laptop, la computadora y otros medios tecnológicos. Entonces, la influencia de la inteligencia artificial en los estudiantes es algo real que puede favorecer o puede ser un limitante si es que no es bien controlada y dosificada, puede ser un limitante en los aprendizajes de los estudiantes, pero no es la causa la inteligencia artificial, sino el tema del control posterior en su uso. La inteligencia artificial, repito, llega a través de los juegos.
existen plataformas, por ejemplo, como Roblox, que también ofrece un sistema para que los usuarios en edades escolar puedan hacer sus propios juegos con los códigos de Roblox. Lo mismo también mencioné en el tema de arcade o MakeCode de Microsoft. Ofrece también estas plataformas para que los chicos, los estudiantes, puedan generar sus propios juegos. Y ni qué hablar en el campo de Azure o Azure, en cuanto a las aplicaciones de inteligencia artificial o comunidades de desarrolladores. Lo mismo también hay en Google. Hay comunidades de desarrolladores de este tipo de aplicaciones y programaciones de ingeniería que favorecen el desarrollo también de capacidades en cuanto al uso de las tecnologías de la información y de las comunicaciones. Entonces, los medios los conocemos, los utilizamos. Los nativos digitales, que son nuestros chicos en edad escolar, también lo utilizan. Entonces, el desafío de las escuelas tradicionales, de la currícula educativa, es el tema de la gamificación de la educación. Cómo adaptar, en algunos casos, en otros casos, copiar estos casos de éxito de los juegos virtuales en la mente de los estudiantes, que en muchos casos hasta genera dependencia. Cómo estos algoritmos, estos patrones que emplean los juegos, puedan desarrollar un alto contenido de dopamina en el cerebro de los estudiantes y generar ese grado de fidelidad y satisfacción. Esto mismo tenemos que aplicarlo a la escuela. Esta tecnología de gamificación ya existe en plataformas que están fuera de la escuela, como quizzes.com, pero son muy utilizadas por los estudiantes. También han sido incorporados por algunas escuelas, algunos colegios y profesores o docentes, lo mismo que el sistema de Kahoot y otras aplicaciones más. Estoy dando solamente algunos ejemplos. Y esto se ha evidenciado, esta realidad, en medio de esta situación de la pandemia. Se han acelerado esos procesos, se ha acelerado el tema de la digitalización de la educación y de los procesos de aprendizaje de los estudiantes. Bien, entonces, ahora, esto es algo que apareció de pronto, la influencia de inteligencia artificial en la educación. Esto es algo que alguien se lo sacó del sombrero y lo puso ahí como algo obligatorio. No. Esta realidad ya está y estaba en la vida de los estudiantes, desde los más pequeños hasta los jóvenes. Y simplemente la educación por necesidad ha ido incorporando en el proceso de los docentes y de la misma escuela, de la escuela virtual en este caso, esta utilidad de la inteligencia artificial. Probablemente para muchos docentes esto sea algo raro, desconocido o tengan poco conocimiento, porque estamos en ese proceso de adaptación e incorporación de estas herramientas tecnológicas para que nos ayuden a desarrollar con mayor eficacia para los chicos de hoy los procesos de aprendizaje, sobre todo los aprendizajes significativos. Ahora, ¿esto nos quita humanidad? ¿Nos quita sensibilidad? ¿Nos quita cercanía? De ninguna manera. Viene para hacer desaparecer las formas tradicionales en que aprenden los estudiantes o en las cuales aprendían o sus modos tradicionales de relacionarse. No. Yo pienso que vienen a complementar, no a reemplazar, sino vienen a complementar y a generar mejores procesos de manera inmediata, de manera virtual, y también en la escuela presencial nos ayudarán mucho a poder replantear nuestra currícula y poder estudiar bien cuáles son las nuevas necesidades de ahora y las que se desarrollarán mañana, que ya están en proceso. Entonces, es muy importante pensar e identificar sobre estos aspectos de la inteligencia artificial que ya están con nosotros y ya están en la educación formal
e informal de los alumnos, de los estudiantes. Les cuento que hace ya 30 años atrás, en China, hubo la reunión para el consenso de la UNESCO sobre la inteligencia artificial en la educación. Los países líderes en el mundo hace años que están hablando sobre esto y hace años que han incorporado a su sistema educativo las tecnologías de la información y de las comunicaciones y el uso de la inteligencia artificial para los procesos de aprendizaje en la escuela presencial y también en la escuela virtual, en el after school, en el e-learning y en el blended learning. Entonces, en el consenso de la UNESCO sobre inteligencia artificial aplicada a la educación, se plantearon 5 principios que se tienen que desarrollar en el mundo. Es cierto que esto llega un poco tardíamente a nosotros, que primero en este mundo globalizado, a pesar de que estamos globalizados, se aplica en los países que realmente desarrollan ciencia, investigación científica y tecnología. Nosotros en realidad somos básicamente consumidores de esto y tenemos por eso que acortar las brechas digitales, las brechas de ciencia y tecnología. Y eso se hace con la educación. Eso se hace con la educación. No hay otra llave. La educación empodera a todos los ciudadanos y si se da una educación con igualdad de condiciones para todos y con igualdad de oportunidades, entonces seremos mejores, más productivos, más eficaces y podremos desarrollar conocimiento y producción industrial. Si no, estamos condenados a solamente ser consumidores que no desarrollamos conocimiento y solamente desarrollamos emociones y sentimientos, pero que nos falta la otra parte. Solamente desarrollamos sensaciones y nos hemos convertido en meros consumidores que cada día tenemos que esforzarnos 10 veces más porque estamos como 200 años atrás de los países más avanzados. Entonces, sin embargo, no es imposible acortar las brechas. Ya lo han demostrado los países del Asia y lo están demostrando hasta el día de hoy. Entonces, en el consenso de la UNESCO sobre la inteligencia artificial en educación, en el primer principio dice la inteligencia artificial al servicio de la gestión y la implementación de la educación. Claro, la educación no es solamente lo que pasa en el aula presencial entre el facilitador o docente y los estudiantes. La educación tiene que ver con una organización, tiene que ver con unos medios, con una gestión del proceso, tiene que ver con infraestructura, tiene que ver con servicios que giran alrededor de la actividad central que se da en el aula. Pero esos medios que giran alrededor de la actividad central que se da en el aula son importantes, porque si no están conectados todos esos medios y la actividad del aula con esos medios, entonces no va a ser una educación de calidad y no va a tener mucho éxito. Va a ser solamente en la forma, pero en el fondo no nos da el nivel de calidad que estamos buscando en la educación. Mucho papelito, muchos informes, muchas cosas muy bonitas en el papel, pero en la realidad no se alcanza muchas veces lo que uno espera o lo que necesitamos lograr. Entonces, ahí entra a tallar el uso de la inteligencia artificial en los servicios de gestión e implementación, en el procesamiento de datos, procesamiento de notas, en la estadística, en estudiar la data para ver qué decisiones tenemos que tomar, decisiones en base a información y no en base solamente a emociones o alteraciones. Entonces, la inteligencia artificial es una herramienta para la escuela también que nos puede dar esa eficacia. Y ya, por ejemplo, servicios como Google for Education, el Google para empresas, Enterprise, por ejemplo, ofrecen estos servicios. No solamente sus herramientas, sino también el tema de la gestión de la empresa, en este caso, las empresas educativas. Número 2, la inteligencia artificial al servicio del empoderamiento de los docentes y su enseñanza.
Y ahí tenemos que pensar en la capacitación de los docentes, en el dominio de las herramientas tecnológicas, en la comprensión de cómo funcionan, para qué sirven y también cuáles son las limitaciones que se presentan. Porque a veces hay herramientas muy buenas, pero hay problemas de la conectividad, porque los estudiantes que viven en zonas alejadas o en zonas de difícil acceso a la señal de Internet, pues digamos que con ellos no se puede emplear estas estrategias o están limitadas. Y eso depende también de la gestión del Estado, el tema del desarrollo, la corrupción, la pobreza. Son factores que sí, ciertamente son limitantes y es una realidad, pero que al final y al cabo tienen que solucionarse o tiene que haber ahí una redistribución para poder aprovechar estos medios y que esos medios lleguen a los estudiantes de los lugares más alejados del país. En algunos casos hay estudiantes que viven en la capital del país, pero por el tema de la pobreza tampoco tienen un celular, no tienen una señal de internet permanente o no tienen una laptop que le permita interconectarse con estos procesos tecnológicos, con estos procesos de la educación virtual. Eso ciertamente es una limitante, es una realidad que vivimos. Sin embargo, la herramienta está ahí para que los docentes puedan empoderarse, porque también hay otro grupo de alumnos que sí tienen acceso a estos medios. Y de esa manera los docentes utilizan ya se difundió el tema de principalmente lo más básico, que son las herramientas de videoconferencia. Eso ya ha sido un logro. Luego, las herramientas de administración de los procesos educativos, de los procesos de calificación o evaluación formativa y sumativa, en las estadísticas. Mientras mejor domine el docente eso, estará mejor informado. Entonces, la inteligencia artificial se pone al servicio también en las plataformas educativas After School que complementan las actividades de la escuela institucional, la escuela formal. Entonces, estas herramientas como SmartX, como Khan Academy, como las mismas herramientas que tiene en Google Chromebooks, y otras aplicaciones específicas que tienen la plataforma del G Suite, también sirven para los procesos educativos. Y estas plataformas y estos códigos también utilizan patrones y algoritmos pensados para inteligencia artificial. Número 3, la inteligencia artificial al servicio del aprendizaje y de la evaluación de los resultados. Un poco lo había mencionado, que la inteligencia artificial también sirve para hacer evaluación de procesos y de resultados y nos facilita estadísticas, data para tomar decisiones sobre casos, sobre información específica y sobre información real, objetiva. Entonces, también la inteligencia artificial nos ayuda a este servicio de aprendizaje y de evaluación de resultados. 4, el desarrollo de los valores y de las competencias necesarias para la vida y el trabajo en la era de la inteligencia artificial. A ver, ¿qué pasa con esto? Les voy a explicar. Ciertamente, así como tiene beneficios, surgen retos por el uso de la inteligencia artificial, que es el tema de cómo es que se trabaja aquí la ética, los valores sociales y culturales, porque la inteligencia artificial no enseña ética ni valores morales y culturales. Eso nos da como dato que es importante la actividad y el trabajo del profesor o el docente o el facilitador, llámale como quieras, pero tiene que haber un mediador ahí del proceso de educación. Es el mediador de la cultura oficial, del país, de la nación, de los conocimientos. Es un mediador que le ayuda al estudiante a desarrollar sus capacidades de investigación, de aprendizaje, y que es el que le marca el desarrollo del juicio crítico mediante los valores sociales y culturales de una nación o de una cultura
o de una región o de un continente. Entonces, con el estudiante, ¿no? Entonces, el desarrollo de los valores y de las competencias necesarias para la vida y el trabajo también se pueden programar actividades, ¿sí? Y proyectos utilizando la inteligencia artificial como un aliado, como una herramienta útil para desarrollar este tipo de valores de la nueva normalidad, de la nueva sociedad. 5. La inteligencia artificial como modo de proporcionar a todos posibilidades de aprendizaje a lo largo de toda la vida. Mira, existen plataformas para estudiar carreras, oficios o especializaciones tecnológicas. Por ejemplo, existe Coursera, que es una de las más conocidas. Existen plataformas para estudiar otros cursos en opciones automáticas, programadas, y que también esas plataformas funcionan algoritmos que le permiten interactuar con los estudiantes. También existen inteligencias artificiales en las comunicaciones. Ya un poco sobre el código de escuela, indiquen cómo llenar de uso de inteligencia artificial en la escuela virtual. La creación de plataformas online para el auto a tu hija y qué niveles de aprendizaje está. Son una programa de algoritmos y plataformas que utilizan también inteligencia artificial. ¿Correcto? Es un tipo de inteligencia artificial. No es que haya una y le conteste al padre de familia o le informe de cómo va su hijo. No, lo hace una plataforma, parámetros, que activa algoritmos de respuesta y de comunicaciones y de medición de resultados en los procesos de aprendizaje de un estudiante. Y eso se está aplicando ahora también en la escuela y en plataformas after school que están fuera de la escuela. Los agentes de software conversacionales inteligentes, el chatbot o el chatbot, eh, eh, son agentes también que utilizan, están programados y utilizan inteligencia artificial. Una serie de combinaciones de opciones y de opciones de respuesta a través de las llamadas telefónicas. Esos agentes de software conversacionales inteligentes se utilizan
los Facebook, de WhatsApp, en los chats también de las estudiantes. Y el tercer, jugar y manejar software y códigos y lenguaje de programación para poder hacer funcionar estos robots que se arman con Legos y se interconectan con las máquinas a través de Bluetooth o de otra modalidad directa como un cable y funcionan con baterías o con pilas o con carga eléctrica en la batería. Entonces, todo esto es parte del desarrollo de inteligencia artificial. No estoy mencionando los robots tutores que ya se están experimentando en las escuelas de los países avanzados. No estoy mencionando los robots que actúan como secretarios o secretarias en las oficinas de recepción de los colegios. No estoy mencionando los robots que se utilizan para la limpieza, porque esto ciertamente casi no se ve en nuestra realidad educativa de Latinoamérica, pero sí estoy mencionando otros ejemplos, quizás ya instalados hace muchos años atrás y que los estudiantes lo utilizan con mucha naturalidad en la escuela presencial y en la escuela virtual. Y finalmente quiero decir lo siguiente. Los estudiantes interactúan con plataformas que utilizan inteligencia artificial para los juegos, que utilizan la mayor parte de las horas de su día y de su vida, sobre todo los infantes, los niños y los adolescentes. Entonces, ya la inteligencia artificial influye en su comportamiento, en sus sentimientos, en sus reacciones, en sus temperamentos o en el humor en que está un estudiante durante el día, porque se intersecta con los procesos que hacemos en la escuela institucional, los profesores, los maestros, las maestras. Entonces, es una variable que tenemos que tomar en cuenta y debemos de pensar y replantear cómo es que utilizamos la tecnología a nuestro favor para mejorar nuestros procesos educativos y mejorar los procesos educativos de aprendizaje de los estudiantes. Cómo es que incorporamos el concepto de la gamificación, del uso de la data, del analytics y de la experiencia de usuario de los estudiantes en el uso de las tecnologías de la información y de las comunicaciones, en el uso de las videoconferencias en las clases virtuales. ¿Cómo es que hacemos nuestras clases interactivas? Y para eso los docentes tienen que capacitarse y también, por supuesto, formar en valores, en ética a los estudiantes, para que ellos también puedan autorregular el uso de la inteligencia artificial en su vida diaria. Esto es una realidad, esto no es una propuesta, esto es lo que se ha acelerado hoy día, en este tiempo, se ha acelerado y se ha evidenciado con el distanciamiento social y la pandemia, con esto de hacer las clases de manera remota, virtual, de manera sincrónica o asincrónica, a través de plataformas y a través de una computadora o una laptop, utilizando definitivamente inteligencia artificial en la escuela con los estudiantes, porque los estudiantes son la escuela, los estudiantes son los nativos digitales y ellos son los que necesitan desarrollar esas capacidades y ser conducidos también por los docentes para que formen el juicio crítico, para que puedan proponer argumentos, para que puedan desarrollar proyectos, para que puedan desarrollar también la ciudadanía digital, para que se pueda cortar la brecha digital en los aprendizajes y de esta manera la educación sea la llave que nos permita ir al desarrollo y que no sea más bien una llave o un instrumento de limitación para conservar esta situación de diferencias sociales. Entonces, en ese sentido, las élites sociales también deben prepararse para esto e invertir más en educación, en capacitación de los docentes, en mejores oportunidades de sueldo y mejores oportunidades de aprendizaje también para los estudiantes y para los padres de familia y para los profesionales. Muy bien, estimados amigos de México, de
Colombia, de Argentina, de Chile y de Perú, de toda Latinoamérica, porque no, también tengo amigos en España que a veces se conectan. Esto es una primera introducción a estas charlas o tertulias, que espero que se convierta en eso finalmente, porque esa es la intención, que se convierta en una tertulia y tú puedas compartir tus conocimientos, tus experiencias. No solamente eso, puedas publicar en este fanpage, en esta página de tareas escolares, que también es tu página, puedas publicar tus servicios, tus aportes, tus experiencias y tus conocimientos, y así nuestra comunidad de tareas escolares siga creciendo y podamos formar esta comunidad de aprendizaje en beneficio de todos y de la educación en nuestros países. Que tengas un buen día, que sigas gozando este día sábado, día de alegría, día festivo, día de estar en casa también con la familia, si es que no puedes salir, día de cuidarnos, de no olvidarnos del distanciamiento social, de llevar nuestra mascarilla y de reflexionar sobre estos aspectos que he ido mencionando, sobre la influencia de la inteligencia artificial en la escuela, o sea, en los estudiantes, en sus procesos de aprendizaje, y los valores y la ética que tenemos que desarrollar en esta realidad. Esta realidad no se va a acabar con la pandemia, no se va a acabar cuando se aplique satisfactoriamente una vacuna segura al 100%. Esto ha llegado para quedarse y esto es el presente. Ya no es el futuro, esto es el presente. Un gran abrazo por ustedes. Estuvo con ustedes Eduardo Flores, un amigo. Quiero que tú también seas mi amigo. Comparte esta presentación, suscríbete y nos vemos hasta una próxima reunión. Un gran abrazo y hasta pronto. Hasta el próximo sábado, a partir de las 6 de la tarde. Un gran abrazo para ti y hasta la próxima. Chao, chao.